El proyecto denominado Cincuentones enviado por el Ejecutivo al Parlamento genera divisiones en la interna del Frente Amplio, pero para profundizar sobre este asunto es que le damos la bienvenida a Nicolás González. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nico. Dos preguntas, lo decías al comienzo. ¿Quiénes son los cincuentones? Bien. ¿A qué franja corresponde específicamente? ¿Y qué pasa en la interna del FA? ¿Qué tal, Rosario, Miguel? Hola, buenas tardes para todos. Sí, exactamente. Primero está bueno decir quiénes son los cincuentones, porque mucho se habla de los cincuentones y tal vez hay cierta confusión en la población al respecto a quién le va a corresponder justamente si es que se termina aprobando o no este proyecto que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo, si tiene o no modificaciones, como por ejemplo están planteando algunos sectores del Frente Amplio. Lo primero que quiero decir es que por el momento no hay acuerdo entre aquellos sectores que están planteando ciertas modificaciones al proyecto que finalmente ha oficializado como el único a presentar el propio presidente de la República el pasado lunes tras el Consejo de Ministros en el departamento de La Valleja. La pregunta que nos hacía Rosario, ¿quiénes son los cincuentones? Los cincuentones son aquellos que tenían 40 años de edad o menos en abril de 1996 y de alguna forma fueron obligados por ley a pasarse al régimen mixto de seguridad social sin que se les reconociera totalmente los aportes realizados previamente. Por lo tanto, al haber ocurrido esto, en las condiciones actuales se jubilarían con cobros y con montos, mejor dicho, de cobros menores a los 30.000 pesos. El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo abarca a todas las personas que tenían 50 años o más al 1 de abril del 2016, quienes podrán elegir si quieren desafiliarse del régimen de la AFAP, aportar solo por el BPS y luego también cobrar una jubilación única del organismo estatal. Esto obviamente no está incluyendo a las personas que ya están jubiladas. ¿Cuándo comenzó toda esta historia? El 26 de junio de este año, al término de un Consejo de Ministros que se desarrollaba en la Torre Ejecutiva, una Torre Ejecutiva que en las afueras tenía una manifestación de personas que estaban, en procura de que finalmente el Poder Ejecutivo enviara al Parlamento este proyecto. Tabaré Vázquez tomó la resolución de descender del 11º piso, de atender a los medios de prensa, de encarar a las personas que se manifestaban y de decirles que el Poder Ejecutivo enviaba al Parlamento este proyecto de cincuentones. Esto pasaba el 26 de junio de este año. Ustedes van a tener toda la oportunidad y la libertad de elegir si permanecen en la AFAP, como están hasta ahora, o si pasan al BPS. En el correr de la semana que viene o de la próxima, estaremos enviando un proyecto de ley al Parlamento con esta resolución y con los mecanismos que necesariamente vamos a tener que tomar. De estos mecanismos vamos a trabajar en esta semana el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía para establecer cuáles son dichos mecanismos, pero ustedes ya tienen la seguridad que, previa información y considerando cada caso en particular, cada uno de ustedes podrá tomar la determinación de pasar al BPS o quedarse en la FAC correspondiente. Hay una frasecita allí, Nico y televidentes, que dijo el presidente: esto lo vamos a instrumentar, o son mecanismos que va a instrumentar el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. Guárdesela en la mano. La pregunta que uno se hace es: ¿quién hizo este proyecto que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo? Exactamente. Y el tema de las cifras, ¿qué se sabe del tema de las cifras? Porque ahí es donde está la clave de la polémica. Sí, fundamentalmente la mayor polémica, ¿no? Las mayores diferencias. Y de hecho, las cifras se han ido manejando a lo largo de todo este periodo. Desde que fue este anuncio, el pasado 26 de junio, hasta la actualidad, hasta que este lunes finalmente el presidente de la República dijo: vamos a enviar este proyecto, este es el único que está en tratamiento y que se tiene que aprobar de esta manera en el Parlamento. Casi que, de alguna manera, arremetiendo con todo Vázquez. Lo cierto es que se han presentado distintas cifras. Y vamos a presentarles a ustedes en una placa lo que hasta el momento han sido los cálculos de cada uno. Por ejemplo, el Banco de Previsión Social estimó 2.500 millones de dólares, unos 52 millones de dólares anuales. Esto correspondería a un 0,1% del Producto Interno Bruto de déficit por año. Este es el cálculo del Banco de Previsión Social. Pero también hay un cálculo que ha presentado el Ministerio de Economía. Obviamente que el cálculo del Ministerio de Economía se conoció hace muy poco. Fue después de conocidos los números y los datos del propio BPS. 3.700 millones de dólares es la cifra a la cual aumenta el Ministerio de Economía. Son 218 anuales y esto equivale a un 0,4% del Producto Interno Bruto de déficit. Esto es lo que calcula el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía también hace una propuesta, que es una propuesta alternativa. Lo que hay que decir que esta propuesta hoy hay que descartarla. Esta propuesta que habla de 1.200 millones de dólares con 25 millones de dólares anuales y un 0,05% del Producto Interno Bruto, hoy implicaría que esto pase a un nuevo proyecto de ley.
con la decisión de Vázquez del pasado lunes, es muy difícil poder entender que haya otro proyecto de ley para que se presente esta propuesta alternativa. Por lo tanto, esta tercer placa que acabamos de ver, hay que ya descartarla y hay que manejar las cifras que anteriormente le habíamos previsto en el cálculo del BPS y en el cálculo del Ministerio de Economía. Esta situación se termina de complicar aún más en la interna del Frente Amplio con el anuncio del pasado lunes en Pirarajá, en el departamento de La Valleja, en el Consejo de Ministros en el Interior, que hace justamente Vázquez. Esto decía. Pensemos que esta solución de los cincuentones empezará a funcionar una vez que se promulgue el proyecto de ley dentro de 6 años. Dentro de 6 años, no mañana, ni pasado, ni cuando se promulgue la ley. Dentro de 6 años. Quizás ni siquiera en el periodo próximo de gobierno. Por tanto, todo esto va a haber que estudiarlo o reestudiarlo globalmente más adelante. Usted dice va a comenzar a aplicarse dentro de 6 años. ¿Qué quiere decir que una vez que salga el proyecto, aquel uno de 59, de 60 años que está esperándolo, no va a acogerse a esos beneficios, no puede acogerse? Sí, no, se puede acoger, pero en general lo que tenemos es que la presentación a solicitud de jubilaciones se hacen muy posterior a cuando se cumple la edad. Bien, ahí estaba lo que anunciaba Vázquez precisamente en Pirarajá el pasado día lunes en el departamento de La Valleja. Y ustedes recién veían los cálculos, el del Ministerio de Economía, el del Banco de Previsión Social. Ustedes veían que uno hablaba de 3.700 millones de dólares y el otro de 2.500. Hay una diferencia importante de 1.200 justamente, que es la propuesta alternativa del Ministerio de Economía que queda descartada. Ahora uno se pregunta, ¿por qué son las diferencias? Bueno, las diferencias se dan fundamentalmente porque se utilizan distintas tasas de descuento para los fondos. Fue distinta la tasa de descuento que utilizó el Banco de Previsión Social a la que utiliza el Ministerio de Economía, visualizando esto hacia el futuro. Ahí está la diferencia que se ha marcado claramente en esas placas. Bueno, en todo esto genera también diferencias, pero como decíamos al comienzo, en la interna del Frente Amplio. Lo interesante sería saber, Nicolás, cuáles son los sectores que están a favor de aprobar un proyecto con estas características. La mayoría son los que están a favor de aprobar este proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo. Digo la mayoría en cuanto al respecto de todos los sectores que están incluidos en el Frente Amplio. Y aquí están, estos son los que están a favor: el Partido Comunista, el Movimiento de Participación Popular, el Partido para la Victoria del Pueblo, el Partido Socialista y la lista 711. Estos están a favor de aprobar el proyecto. De hecho, según la información que manejamos en la redacción de BTV Noticias, cuando terminó el Consejo de Ministros el lunes pasado, el ministro de Economía le planteó su diferencia con enviar este proyecto, con definitivamente que sea este el único, al presidente y a la vicepresidenta. Y además tenemos entendido que Astori le solicitó una reunión a Mujica, la cual por el momento no se ha dado. Claro, Mujica está en la lista de los sectores que estarían apoyando claramente la aprobación de este proyecto que ha sido enviado por parte del Poder Ejecutivo. Y ahora más adelante vamos a hablar de los que están en contra. Pero vamos a escuchar a Gonzalo Sibila, que es diputado del Partido Socialista y que tras una reunión de la coordinadora de bancada del Frente Amplio, donde se trató de unificar las partes en la mañana de este jueves, donde no hubo acercamiento, decía lo siguiente. Estamos abiertos a discutir, a dialogar sobre modificaciones posibles al proyecto, pero nos parece que el mensaje que el Poder Ejecutivo en su conjunto dio cuando envió este proyecto, y lo ha dado ahora en la palabra del Presidente de la República, es mitigar los efectos de una pésima reforma de la década de los 90 a la que nosotros nos opusimos. Y bueno, costos el proyecto va a tener, pero en nuestro caso hemos definido una posición favorable a este proyecto. Y nosotros vamos a seguir conversando. Había una definición y hay todavía firme una definición de abordar este tema el 5 de diciembre, pero como ustedes saben no tenemos todavía consensos en el Frente Amplio sobre la posición a tomar. Bien, decías que vas a hablar después de los que están en contra. ¿Quién está en contra? Bueno, los sectores fundamentalmente que integran el Frente Liber Sereni. Frente Liber Sereni que está dominado, impulsado por el ministro de Economía, Danilo Astori. También decir que se ha descartado esta información que se manejó en las últimas horas sobre que habría la posibilidad de que tanto el equipo económico encabezado por Astori en el Ministerio de Economía presentara renuncia por este tema. No va a ser así. Astori descartó presentar renuncia, aunque evitó seguir haciendo algún comentario sobre cómo se ha planteado la situación. Los que están entonces en contra de este proyecto y claramente son los que pretenden modificaciones son Asamblea Uruguay, sector mayoritario obviamente del Frente Liber Sereni, el Nuevo Espacio, sector que lidera el senador Rafael
Rafael Michelini, que además en el sector de los diputados también tiene algunos diputados que podrían votar en contra si este proyecto no se termina de concretar en un fin común en la interna del Frente Amplio. Pero además también se suma IR, que es el sector de Macarena Gelman, que tampoco estaría de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo y que también está planteando algunas modificaciones. Vamos a escuchar ahora lo que decía precisamente Jorge Pozzi, diputado del Nuevo Espacio, tras esta reunión de este mediodía de jueves donde finalmente no hubo acercamiento entre las partes. Hay un proyecto del Poder Ejecutivo que se va a respetar y bueno, vamos a ver si podemos consensuar en ese proyecto del Poder Ejecutivo algún cambio. Los que fueron afectados van a tener su reparación, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y el mecanismo para esa reparación es lo que estamos buscando, un mecanismo que nos contemple a todos. En eso estamos trabajando. ¿Cuánto peso tiene el compromiso del presidente Vázquez en la reunión de bancada? El peso que tiene, por supuesto, el presidente siempre es una opinión referente de todos nosotros, pero el presidente también ha sido una persona muy amplia en decir los proyectos salen del Poder Ejecutivo firmados y el Poder Legislativo es un poder independiente que tiene el derecho, si quiere, de transformarlo. No sé si llegaremos al martes 5, que puede tratarse en Cámara, pero era una fecha tentativa, tampoco era una fecha definitiva. Bien, esto decía Pozzi, que es integrante del Nuevo Espacio, que es integrante del Frente de Liber Sereni, que es uno de los que está en contra de la aprobación de este proyecto y presenta modificaciones para que sea o para que pueda ser aprobado. Y vamos a escuchar ahora lo que decía Alfredo Dasti, que es diputado de la Asamblea Uruguay, una Asamblea Uruguay que reunió en la noche de este miércoles al Congreso Político precisamente nacional y que resolvió no acompañar. Fundamentalmente decían en el escrito que presentaron a los medios que están buscando con otros sectores del Frente Amplio alternativas que mejoren su impacto social, especialmente desde la perspectiva de la equidad. Y a esto es precisamente a lo que se refiere Asti en la nota que hemos logrado hace algunas horas nada más. Porque la defensa de Asamblea Uruguay, el fundamento para decir que tiene que haber modificaciones, no solamente se basa en el gasto excesivo que esto correspondería de aquí al futuro, hasta el 2056, según el cálculo del Ministerio de Economía y Finanzas, sino también en la equidad. La diferencia que se podría gestar en la franja, esos 70.000 cincuentones que hoy están cobrando entre 50.000 y 70.000 pesos de jubilación. Esta decisión que hoy tomemos impacta por casi 5 décadas y tenemos que pensar en eso. Por eso nosotros planteamos sí reconocer el derecho de las personas que están reclamando, los cincuentones que están reclamando, que son esas personas que están entre 70 y 150.000 pesos de salario actual, a tener una mejor pasividad. Pero esa mejor pasividad no puede ser a costa de hipotecar el futuro de nuevas generaciones sin un límite que deba establecerse. Por eso nosotros planteamos, busquemos con el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo y con los costos que hoy conocemos, que no conocíamos cuando el Poder Ejecutivo elaboró el proyecto, soluciones que no sean tan altas, tan determinantes de cuestiones fiscales, no por solamente el problema del endeudamiento que vamos a tener, sino por el tema de equidad, porque lo que estemos gastando en esto quizás no lo podamos gastar, no lo puedan gastar los gobiernos futuros, no este ni el próximo, en otros temas que son áreas priorizadas, que siempre ha priorizado la izquierda, y atender a sectores más vulnerables que siempre son los que ha atendido la izquierda. Bien, dicho esto, 5 sectores entonces a favor de aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, 3 sectores que se han marcado claramente en contra y 3 sectores que por el momento no han tomado una resolución al respecto. Liga Federal, Alianza Progresista y Casa Grande. Evidentemente este viernes a las 18 horas la bancada de diputados del Frente Amplio tiene que tratar de llegar a un acuerdo en común en la interna para lo que es la próxima semana. Se manejó como fecha tentativa el 5 de diciembre, o sea, martes próximo, para desarrollar la sesión en la Cámara de Diputados. A esta altura, con estas diferencias muy claras, con 48 horas de reuniones en donde no ha habido acercamiento, parece difícil un acercamiento para que se trate el próximo 5 de diciembre en la sesión del martes el tema del proyecto de cincuentones en la Cámara de Diputados. Además, con esta situación, hoy no están los votos en el oficialismo. Bien, en una situación inédita y casi insólita, ¿no? El sector del ministro de Economía le dice no a un proyecto de economía. Gracias, Nicolás. Usted lo ha dicho. Hasta luego.